que va a estar a cargo de la doctora Andrea Raz Guzmán, que es maestra aquí en la Facultad de Ciencias y también en el posgrado del Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología. Ella es especialista en micología de crustáceos y organismos de lagunas costeras y ha trabajado y publicado en diversas revistas. Y también a cargo de la bióloga Rocío Luna Plasencia, que es egresada de aquí de la Facultad de Ciencias y está actualmente estudiando el posgrado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, trabajando con una tesis de patrones de ocupación de cangrejos ermitaños estuarinos en el Golfo de México. Y ella nos va a hablar sobre los crustáceos en México. Bueno, pues antes que nada, buenos días. Te quiero hacer una aclaración porque el título original era Crustáceos, Biología de Crustáceos, pero dada la temática de la exposición, tanto la doctora Raz como yo decidimos darle un enfoque no biológico, pues que quedara con esta exposición. Entonces, bueno, la siguiente, el título, ya lo vieron. Voy a dar unas características generales acerca de los crustáceos. Encontramos un cuerpo que está dividido en una parte cefálica, que es la cabeza, otra poscefálica, que incluye el tórax y el abdomen, excepto en algunos grupos como remiterios y ostrácodos, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos también una estructura cefálica o caparazón, a veces es reducido en unas especies, y este está compuesto finalmente por sales calcáreas. El escudo cefálico o caparazón es lo que le da el nombre a los crustáceos, que es como una estructura calcárea, y bueno, por eso se conocen como crustáceos. Adelante. Aquí tenemos un esquema general de un cangrejo de río. Tenemos la parte cabeza, el tórax. A veces la cabeza y el tórax están muy fuertemente unidos y se le denomina cefalotórax. Tenemos el abdomen y otras estructuras. Adelante. Encontramos apéndices multiarticulados, polirrámeos y birrámeos en los crustáceos. La cabeza tiene generalmente antenas, un par de antenas para todos los grupos, y antenas que sirven de estructuras sensitivas y táctiles. Tenemos apéndices masticadores, varían dependiendo de los grupos. Encontramos mandíbulas, maxilas y maxíbulas. El intercambio gaseoso se realiza por difusión acuática a través de branquias superficiales. Aquí tenemos otro esquema con más estructuras, varían dependiendo de todos los grupos. Algunos, la mayoría, tienen el esquema general de cefalotórax, abdomen, pero muchos no tienen tantas estructuras como en este caso. La excreción es por estructuras microbiales, son glándulas especializadas que son maxilares y antelares. La visión, se realiza por ocelos simples u ojos compuestos, como los vemos en los cangrejos grandes. La vista, la tienen todos excepto los remiterios, que no cuentan con estructuras visuales. Una característica de los crustáceos es el tipo de larva, la denominada larva tipo náucleo. El desarrollo puede ser mixto o directo. Bueno, pues los crustáceos pertenecen al filum Arthropoda. Es un grupo bastante diverso, por lo que se les ha clasificado dentro del subfilum Crustacea. Voy a dar la clasificación de Brusca del 2001. Bueno, encontramos en Brusca señalan 5 clases. La primera es la Remipedia, que, como les comentaba, son organismos que no tienen estructuras visuales, y bueno, esto se asocia a su hábitat, ¿no? Habitan en cuevas profundas de agua salada. Solo encontramos un orden aquí en esta clase, que es la Nyctiopoda. La siguiente clase es Cephalocárida. Son organismos marinos, generalmente, y bentónicos. La siguiente clase son los branquiópodos o branquiópoda. Son los llamados camaleones hada, camaleón renacuajo, almeja, y se incluyen también aquí a las pulgas de agua. También se les denomina branquiópodos bivalvos. Esto, si se fijan, porque tiene como la estructura de una concha, bivalve. Adelante. La siguiente clase es la malacostraca. Voy a ir descendiendo un poco en la clasificación taxonómica, debido a que
este grupo pues tiene muchos representantes. Tenemos subclase Filocárida, orden Leptostraca, son generalmente marinos. Adelante. La clase Malacostraca, tenemos subclase Eumalacostraca, superorden Oplocárida, orden Estomatópoda, que son los llamados estomatópodos, o camarones mantis, son vistosos, bastante chistosos. Tenemos aquí superorden Sincárida, llamados comúnmente sincáridos. Orden Tufiaceae, que son los camarones llamados krill, que todos conocemos, se comen las ballenas. Adelante. Superorden Eucárida, orden Amphionidaceae. Aquí es un grupo monotípico, encontramos solo una especie que es esta, y bueno, es muy rara, entonces solo encontré una descripción de un esquema general. Entramos en el orden Decápoda. Este orden pues es uno de los más diversos y más importantes porque es un orden al que todos seguramente conocemos un representante de este orden. Como primero tenemos el suborden Branchiata, que son los camarones peneidos y sergéstidos. Aquí también encontramos unos camarones que se les llama o se les denomina Lucifer por el género, es el género Lucifer, y los camarones peneidos típicos. Adelante. Suborden Philoseimata, infraorden Caridea, los camarones que conocemos son camarones caribeos. Adelante. Suborden, infraorden Stenopoidea. Estos son estomatópodos, se les llama estomatópodos, son camarones muy vistosos, diversos colores, muy bonitos. Adelante. Entramos al infraorden Brachyura, que es uno de los infraórdenes más conocidos. Aquí encontramos a toda la gran diversidad de cangrejos, desde terrestres hasta acuáticos, ¿no? Se les dice cangrejos verdaderos el infraorden. El siguiente infraorden es el Anomura, incluye cangrejos galetideos, porcelánidos y los cangrejos ermiteños. Infraorden Astacide, cangrejos de río y langostas, son muy conocidos también. Infraorden Palinura, son las llamadas langostas espinosas y los palinuros. Thalassinidae, son camarones fantasma. Si se fijan, pues son bastante parecidos. Bueno, lo que pasa es que estos muchos se encuentran en el sedimento y suelen esconderse y camuflajearse en el sedimento, y por eso se denomina fantasma. Superorden Peracárida. Dentro de este encontramos, está compuesto por 9 órdenes. Entre los más conocidos encontramos a los misidáceos, tanaidáceos, están por orden: misidáceos, tanaidáceos, humáceos, mictáceos, isópodos y anfípodos. Los isópodos son las cochinillas de agua, del mar. En la clase Maxilópoda encontramos a la subclase Ecostraca, que son los balanos, que seguramente conocen todos, y sus parecidos. En los balanos tenemos de dos tipos, están organizados en dos tipos, que son los pedunculados de este tipo y los sésiles, que son los que mayormente conocemos. Aquí en esta subclase también se encuentran algunos parásitos que son muy pequeños, son parásitos de peces. Adelante. La otra subclase, Tantulocárida, son organismos de aguas profundas y generalmente parásitos. Otra subclase es la Branchiura, que son los denominados piojos de peces o arbólidos. La siguiente, Pentastomida, que se les llama gusanos de la lengua, son parásitos, tienen forma tubiforme. La siguiente subclase, Mystacocárida, son organismos muy pequeñitos, intersticiales, viven en la arena de las costas litorales. La subclase Copépoda es una de las clases también más diversas, tiene 10 órdenes y son organismos generalmente planctónicos, los encontramos en la columna de agua.
y son muy diversos. Y el último es la subclase ostrácoda. Son los ostrácodos, que también tienen como una estructura un poco calcárea, parecida también a una concha del baño. Adelante. Bueno, pues los crustáceos se distribuyen en una gran diversidad de hábitats. Los encontramos desde el medio terrestre, el sapícola, en los ríos, lagos, presas, cuevas, etc. En el estuarino, en lagunas, en estuarios. En el marino, desde la plataforma hasta mar profundo. Y también en hábitats particulares como ventilas hidrotermales, arrecifes de coral, sembadales, manglares. Y bueno, son uno de los grupos con mayor registro fósil también. Es uno de los grupos que ha evolucionado y se ha diversificado muchísimo. La siguiente. Bueno, debido a la gran variedad de hábitats en los que se distribuyen y porque los encontramos prácticamente en la comida, casi, pues son uno de los grupos con mayor biodiversidad del mundo, ¿no? Prácticamente. Bueno, esto contribuye también, bueno, es importante destacar su papel en la cadena trófica, ¿no? También debido a los tipos de hábitats y hábitos alimenticios, bueno, encontramos desde suspensivos, filtradores, carroñeros, algunos comen plantas, animales, otros son depredadores activos, incluso de otros crustáceos. Bueno, forman parte de la cadena trófica, son componentes importantes dentro de la relación depredador-presa. Asimismo, debido a que los encontramos en ambientes acuáticos, son importantes ecológicamente porque pueden ser bioindicadores tanto de oxígeno disuelto, como en el caso de los peracáridos, por ejemplo, contaminantes, metales pesados, etc. Los organismos bentónicos también juegan un papel importante. ¿Por qué? Por la remoción de sedimentos en el sustrato. Cuando ellos están removiendo el sedimento, pues permiten toda la interacción de nutrientes, la distribución de oxígeno, de otros gases, etc. La siguiente. Bueno, otra de las importancias de los crustáceos es la económica, por supuesto. Tenemos grandes pesquerías en México, las más importantes son la de camarones, en la que se incluye el camarón café, las jaivas, por ejemplo la jaiva azul, y otros cangrejos que no son tan importantes dentro de la pesquería nacional, pero que también son productos comerciales, como el cangrejo moro y el azul. Asimismo, los cangrejos pues, son utilizados en artesanías y pueden jugar un papel importante dentro de la economía nacional. Aquí les presento una gráfica acerca de los porcentajes de la pesquería nacional con las especies. Si se fijan, después de la sardina y los túnidos, el camarón es uno de los grupos más explotados en las pesquerías nacionales. Después encontramos otros organismos y se incluye aquí a las jaivas, aunque con el 1% pues también es un organismo importante de explotación pesquera. Adelante. Otra importancia económica sería su uso en los acuarios. Muchas especies son extraídas y comercializadas para venderlas en acuarios, para las peceras de nosotros. Y bueno, muchas especies son muy valuadas por sus colores muy vistosos, formas, tamaños, etc. Y otros, por ejemplo, como los estomatópodos, que es también son apreciados porque bueno, ayudan a mantener la limpieza de las peceras. Y bueno, es muy fácil tener un estomatópodo que limpie tu pecera para no estar invirtiendo mucho tiempo. Y bueno, nos llegamos a las implicaciones culturales, que es como el tema fundamental de esto. La siguiente. Pues la primera sería la relación con las pesquerías, ¿no? O sea, los crustáceos son organismos que desde tiempos muy antiguos se han explotado, han sido utilizados o usados por pueblos que se encuentran distribuidos principalmente en las costas, ¿no? Entonces es un recurso tradicional, muy antiguo, tanto económico como alimenticio, ¿no? O sea, para los pueblos costeros no solo les proporcionaba un recurso económico porque tenían su pesca, etc., sino asimismo pues era el consumo cotidiano, ¿no? Entonces las pesquerías son parte de nuestra cultura en México. ¿Por qué? Porque son una actividad importante para los pueblos costeros. Asimismo, estos productos llegan al centro de México o a otras ciudades, se distribuyen, se
comercializan. Y bueno, las pesquerías juegan un papel importante también en nuestra cultura, porque bueno, en el caso de los crustáceos, pues lo incorporamos hacia nuestra cultura alimenticia, ¿no? Adelante. Bueno, pues como les decía, el papel de los crustáceos en la comida tradicional prehispánica. En los relatos de Sahagún se menciona ya el consumo de camarones en tiempos prehispánicos. Y bueno, voy a citar: los camarones buenos críanse en la mar y en los ríos grandes y en los manantiales de los ríos. Son mayores que los camarones de por acá, son colorados y muy sabrosos. Entonces, ya desde tiempos muy antiguos se tenía la tradición o la costumbre de explotar principalmente el camarón. El relato de Sahagún nos dice, la siguiente. Y bueno, aquí también Sahagún nos menciona los términos o los nombres en náhuatl que utilizaron principalmente en el Valle de México los pobladores para determinar que les asignaron a las especies comestibles de crustáceos. Unos de ellos son el chacali o techacali o achacali, que se utilizaba principalmente para denominar los camarones grandes y langostas, ¿no? No había mucha diferencia entre tipos de crustáceos, pero sí entre camarones grandes y langostas, camarones de río. Entonces utilizaban para denominar los camarones grandes y langostas, y otro término que es el soquichacali, que se utilizaba para denominar los camarones pequeños. Otra descripción nos las da Francisco Hernández, y él describe dos camarones principales que se consumían en el valle: el chacali o langosta palustre, que los latinos llamaban esquila viva y los españoles camarón. Se usa como condimento y es ya no muy preciado, que según dice se atrapaba en el lago mexicano. Y el otro camarón dice: se pescan en los ríos de regiones cálidas, las que los latinos llaman lapote, y los mexicanos tepechacali, y que son un palmo de largo, ¿no? Son los camarones largos. Adelante. Otro de los crustáceos de mayor importancia y de mayor tradición es el acosil. Aquí Sahagún nos hace también una descripción. Hay unos animales en el agua que se llaman acosil, son casi como camarones, tienen la cabeza como langosta, son pardillos y cuando los cocen pónense colorados como camarones. Son de comer cocidos y también tostados. Entonces existía ya toda una tradición culinaria de crustáceos en el que encontramos las especies más importantes de camarones y de acosil. Adelante. Bueno, encontré la referencia que tradicionalmente se consumía la acosil, preparaban tacos con aguacate y cilantro. Y bueno, el acosil también es incorporado a ciertas festividades o ceremonias. Una de ellas es la ceremonia del Izcalli, que se celebraba en el 18º mes del año. En estas ceremonias se acostumbraba a preparar unos tamales junto con un guiso a base de caldo de acosil, como caldo de camarón, que se le llamaba chanumul. Adelante. Bueno, asimismo, pues es un platillo prehispánico, tanto el acosil como el caldo de camarón. Otro platillo tradicional es el llamado tamal barbón o tamales barbones, originarios de Sinaloa. Y bueno, ya no tanto prehispánico, un poco más colonial y moderno, pero son los numeritos que también tienen importancia dentro de nuestra gastronomía, ¿no? Y bueno, pues aquí incluí una cita que me gustó, porque creo que hablar de comida o de la alimentación no es solo hablar de una función o de un requerimiento biológico, ¿no? O sea, hablar de comida es hablar de cultura. Entonces, nutrir es un acto biológico y comer es un acto cultural para nosotros, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, esto lo vemos asociado a las distintas implicaciones culturales. Una de ellas es el sincretismo gastronómico. Un ejemplo lo tenemos con un pueblo indígena, los Guaves. Ellos hacen una festividad y, bueno, nombran al camarón como un personaje importante y dicen que el rey de los camarones sale en Semana Santa. Es un camarón grandísimo que se come a la gente que no respeta las fiestas y entra a la mar cuando es fecha delicada, ¿no? Entonces es la incorporación de la fauna, en este caso los crustáceos, a la cultura alimenticia y tradicional de nuestros pueblos. Otro ejemplo pues es la cosmovisión. En este caso la cosmovisión maya, en el Popol Vuh, nos habla acerca de un personaje
que dice que comían peces y cangrejos que obtenía en la orilla de los ríos. Para matarlo, los gemelos hicieron un cangrejo, los gemelos de Popolus, ¿se acuerdan? Hicieron un cangrejo muy grande, de concha colorada, y lo pusieron al fondo de un barranco. Cuando ya casi lo alcanzaba Sagná, se derrumbó en el cerro sobre él, y así acabó sus días el comedor de peces. La siguiente. Otro ejemplo, aquí tenemos un vaso olmeca de Chalcatzingo con la imagen de deidad, de una deidad o de un gobernante, con cabeza, máscara y ornamento frontal de camarón. A ver si lo pueden distinguir. Bueno, está un poco complicado. Para la descripción se dice que, bueno, esta es la cabeza del gobernante, y bueno, en la parte frontal también tiene, bueno, se representa como una especie de camarón o langosta, que sería esta. Vemos como un poquito de una colita de camarón, con mucha imaginación por aquí. Y bueno, asociado a esta vasija que se encontró, existe, o bueno, también se describe un símbolo asociado a este camarón o a este crustáceo. Bueno, la explicación va en el sentido de que este símbolo representaba también un poco acerca del habla maya. Entonces, en maya, Tzetzal se equipara la palabra rojo con belleza. Este símbolo significaba un poco la palabra rojo. Entonces, como el rojo significaba belleza, y bueno, la asociación con los cangrejos es el color rojo. Entonces, para ellos el color rojo y azul eran símbolos de algo sagrado, de algo bello, de algo espiritual y deseado, ¿no? Entonces, la palabra tzahum, que es hermoso, es derivado de la palabra tzah, que es rojo, que es el símbolo que se encontró asociado a la vasija. Entonces, bueno, la explicación va en que es probable que este símbolo se haya puesto en relación al significado que tiene el rojo en relación a los crustáceos, y bueno, para indicar que es una deidad, que es algo sagrado, y bueno, se lo ponen al gobernante, que es un personaje importante. La siguiente. Bueno, por último, pues, casi para terminar, los crustáceos también se hacen presentes en la pintura y representaciones iconográficas de nuestras culturas. Como ya lo ha señalado mi compañero Fernando Guerrero, pues hay varias representaciones en murales. Uno de ellos es el de Cacaxtla, identificamos un cangrejo ahí. La siguiente. Otra en Bonampak, con el hombre con manos o, bueno, sí, como brazos de tenaza. La siguiente. Otro que me gustó mucho es el del Templo de los Guerreros en Chichén Itzá. Aquí se representa en la parte de abajo la navegación. Entonces se incorporan todos los elementos acuáticos y respectivos de esta actividad. La siguiente, un acercamiento, si pueden ver dónde se ubican los crustáceos. El primero, la siguiente, pues es como un cangrejito, ¿no? Ahí. El segundo está un poco cortado, pero se incorpora, ¿no? Aquí. Y bueno, ya en el mural, no se ve aquí, no conseguí la imagen, pero hay otras representaciones, la siguiente, como esta, que ya tiene como componentes un poco antropomorfos, con ojitos y con un dientito o algo así. La siguiente, que es también como un cangrejo. La siguiente. En el Códice Laúd, lámina 24, a ver si pueden identificar también el crustáceo por ahí. La siguiente. Se encuentra en la parte inferior, aquí. Vemos las patitas bien marcadas. Adelante. Y en el Códice Florentino es una descripción iconográfica más detallada. Encontramos 3 como camarones. Yo digo que este ha de ser más como una fusil, pero bueno, y estos 2. Y bueno, en nuestra cultura actual, pues los crustáceos son fauna también que se sigue utilizando para representar nuestra cultura, ¿no? Encontramos artesanías como alebrijes y otros hechos de madera, etc. Las artesanías un poco más modernas, como llaveros, origami, ¿no? Adelante. Y bueno, parte de nuestra cultura actual, pues sigue siendo la gastronomía en relación a los crustáceos. Tenemos una gran variedad ya de platillos elaborados a base de crustáceos, principalmente camarones, langostas, cangrejos, que son los que más se
se consumen y explotan en nuestro país. Adelante. Pues eso sería todo. Sí, tienen preguntas. Bueno, no sé si tengan preguntas y empezamos con la maestra. De cultivar, ¿me pueden decir qué tan factibles son de cultivar los abusilas? Pues, factible, pues yo creo que sí, o sea, dependiendo, ¿no? Sí requieren, por lo que tengo entendido, digo, no soy especialista, pero tengo entendido que requieren ciertas condiciones especiales. En México se ha intentado cultivarlos porque es una especie ya en riesgo. Anteriormente era muy consumida, precisamente por esto es una especie que ya ha ido en declive. Y bueno, sí se ha tratado de cultivarlo, no sé muy bien qué características lleva, pero sí se está tratando de llevar a cabo. Los pueblos se lo siguen comiendo. ¿En la región? Sí, lo siguen consumiendo bastante. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Tienes razón, es muy importante. La gente muchas veces olvida un aspecto muy importante de la cultura, que es la diversidad gastronómica. Hace algunos años, en varias instituciones de México desarrollaron un proyecto hace exactamente 16 años, un proyecto para hacer el inventario gastronómico de México y el inventario de las artesanías en México. Trabajaron mucha gente en una parte de eso. Lo más interesante fue que el estado con mayor diversidad gastronómica era Oaxaca, y el estado con mayor diversidad en artesanías era Michoacán. Entonces, uno ocupaba el primer lugar en gastronomía y el segundo lugar en artesanías y el otro a la inversa. Lo interesante de esto es que Michoacán, un grupo étnico, había desarrollado una gran diversidad de artesanías y gastronomía, y en Oaxaca pues es una gran diversidad de grupos étnicos, ¿no? Este trabajo se publicó solamente, lo etiquetaron y salió una colección bastante amplia de la gastronomía de México por estados, pero no por grupos. Sí, pues es muy importante, ¿no? La cultura gastronómica de todo nuestro país, que incorpora no solo los crustáceos, ¿no? Son muchos grupos faunísticos que son muy importantes dentro de nuestra cultura y sobre todo en la gastronomía, ¿no? Gracias. Volviendo a lo mismo de los crustáceos culturales, teniendo pues, las explicaciones demográficas y muchísima información de que un país con producción de pesquería, cómo es que a la fecha todavía no formamos parte en el mercado mundial. Globalmente, pues Asia y muchos países, pues, la agricultura está súper desarrollada, y aquí, pues, no, en lugar de que se estuviera perdiendo la cocina, o sea, debería de haber muchas cosas. Hay personas que la están cultivando, justamente la langosta piquera, y pero pues, sigue siendo, pero volvemos a lo mismo, que es obligar, ¿no? Y pues más bien es tratar de integrarlo, ¿no? Entonces, que básicamente yo siento que conjuntamente tanto la gente, ¿no?, que consumimos los productos, pues vamos a dar eso, ¿no? Tratar de conservarlo a fomentar que haya más granjas, productores, ¿no? Sí, deberíamos de tener ya técnicas muy sofisticadas para llevar a cabo una explotación también racional. Porque justamente el camarón, los que no necesitan, yo que me acuerdo que fui a mis prácticas de campo a Veracruz, y pues la gente los extrae y no los cultivan, ¿no? O sea, hay pequeñas plantas camaroneras y todo, pero pues básicamente es y pues no, ya no estamos para eso, ¿no? Sí. Tengo una preguntita, hay como de que ha sido, a lo mejor no es muy difícil tener los datos, pero
¿Como cuántas especies de crustáceos habrá en México? ¿Como cuántas serán endémicas? ¿Hay alguna extinción o ya están extintos? Y sobre todo también hay especies invasoras que estén atacándolas. Claro, sí. Exactamente no sé cuál sea el número específico de las especies, pero sí, un gran porcentaje de especies, un porcentaje importante, son endémicas de México incluso. Algunas están protegidas, justamente la posible, es una especie protegida. Ya se tienen también los registros en la lista roja de especies en peligro de extinción, los crustáceos están en esta situación. Y así se tiene todo, no tengo los números a la mano, pero existen ya todo el listado. La CONAVIO es una de las instituciones que se encarga de realizar todo el listado y el estatus de las especies de crustáceos. Entonces sí, para México tenemos una gran diversidad, pero también hay muchas especies que se encuentran amenazadas, en riesgo, en peligro de extinción, etcétera. Y que bueno, no estamos, justamente volviendo a lo que decía la compañía, no estamos tomando realmente las acciones debidas para recuperarlas o por lo menos protegerlas. Sí, lo que pasa es que, bueno, de hecho, algunas comentarios también ahí que ya no pude. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que tengo entendido es que la norma oficial que manejaba esto, la original, se llama la norma ECO 059 ECO. Yo sabía que, por ejemplo, decían ahí en México 30,000 tipos de plantas, que justamente lo que se venía es irse con los grupos indígenas y preguntarles cuántas plantas conoces. Y entonces así medio armaron el inventario. Pero decían que, por ejemplo, en esas normas muchas veces no están ni los que deben de estar, o sea, ya hay unos que no deben de estar, o sea, como que realmente es muy... Sí, lo que faltaría es actualizar, ¿no? Justamente, y también tomar la parte social, ¿no? O sea, seguramente hay muchas especies que no están descritas y que tal vez nuestros pueblos los conocen, ¿no? Entonces, sí, hay unas que tal vez no pueden estar incluidas y hay otras que están incluidas y ya no existen realmente porque ya se perdieron, ¿no? Entonces sí habría que hacer la actualización de los catálogos, del inventario y todo. ¿Y el gobierno se hace algo realmente para cuidar Pues esto? el gobierno como tal yo creo que no. O sea, las instituciones académicas creo que son las principales encargadas de realizar esto desde hace mucho tiempo. Gracias. Un comentario para él. Salieron unas cartas del Atlas Nacional de México en 1990. Está en el Instituto de Geografía. De hecho, bueno, hay cinco o seis cartas de oceanografía y son 2 de biología. Y ese trabajo lo teníamos en 94, pero se publicó como 90. Para esa fecha hay una lista de especies, si no con nombres, números. Y se incluye el estatus de amenazadas, de peligro, de importancia, qué tipo de importancia económica, los usos que están y todo. Pero bueno, obviamente es de esa fecha, faltaría actualizar. Pero como dice Rocío, CONAVIO y otras instituciones tienen listas más actualizadas. Y nada más un comentario, el problema de ir y preguntarle a la gente cuántos grupos, especies tienes, es que luego tienen nombres locales. Tenemos miles de nombres locales para la misma especie, entonces más bien, si esa lista se tiene que hacer por académicos, ¿no? Y en realidad se desactualizan cada año porque entre que las que desaparecen, las que se sobrepescan y las que se recuperan, pues cada año van cambiando. Pues un número así exacto, ¿cuántos crustáceos tenemos en México? Está muy difícil decirlo. Sí, hay un montón de decirlo. Y bueno, más porque hay muchos peracarios que son chiquitos. Pero sí, hay muchos, pero un dato así, sí es difícil. Sí, esto es muy dinámico. Sí. Bueno, pues vamos a dar un aplauso para